Ya les avisó que está grabando, ¿ah? Muy buenas tardes a todos aquellos que nos hagan el favor de estar de otro lado del micrófono. Una vez más, tenemos un especial de este querido podcast, espacio de información llamado Cerdo en el Lodo. Les habla su querido anfitrión y hoy no estoy solo, estoy con tres amigos en videollamada, una videollamada hasta internacional. En este pequeño programa vamos a hablar de un tema que se habla mucho en secreto a voces, se habla mucho entre los pasillos, pero se ha puesto poca importancia, sobre todo de los actores. Como sabemos, los medios hablan desde su silla de oro, pero rara vez se ponen a hablar con las personas metidas en este tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Le llamo crisis profesiográfica, aunque abarca bastante, un tema bastante amplio. Trataremos de cubrirlo lo más atinado posible. Entonces, vamos a proceder a presentar a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Está aquí presente con nosotros el compañero Mauricio Valdés, un profesional con amplia experiencia en proyectos sociales, educativos y comunitarios, tanto en zona rural como urbana, colaborando con instituciones como el INEGI, Secretaría del Bienestar. Igualmente ha participado en las diferentes campañas electorales del país, ha trabajado en las acciones civiles con impacto local e internacional, impulsando habilidades sociales, emocionales y de liderazgo. Pertenece a dos grupos nacionales de masculinidad consciente, los cuales también se relacionan de manera internacional. Además es fundador de MEXMA, México Mamíferos, el criadero de conejos que es el número uno en redes sociales en México, reconocido por promover una cultura de respeto y cuidado animal de alto valor. Y también ha participado en proyectos de paz social, iniciativas deportivas y alianzas entre organizaciones y siempre con un enfoque en generar impacto positivo real. Mauricio Valdés, licenciado, ¿cómo estás? Tocayo, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy bien aquí, contentos para poder participar y compartir con toda la audiencia. Excelente. También tenemos aquí al maestro Rafael Luis Alonso Raigosa Chávez, licenciado en Cultura Física y Deporte, licenciado en Filosofía por el CEFTA, maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, docente y rockstar de Donchen. Tenemos aquí al maestro Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Mau, muchas gracias por la invitación. Qué honor estar por fin en el Cerdo en el Lodo. Eh, bueno, ya ahorita platicamos, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué el cerdo en el lodo? Y luego cuando usabas los filtros de cerdo y todo eso, Ujú. y hasta que hace unas semanas o un mes, no sé, que publicaste lo del cerdo, ¿no? Así es. Ya comprendí, Sí, comprendí. sí, ya ves que el chiste es, nosotros como filósofos, es discutir con nosotros, es como pelearte con un cerdo en el lodo. Al pasar unos Sí. tiempos te das cuenta que al cerdo le está gustando, ¿verdad? Es lo bonito de este programa. El chiste es el debate y no por el hecho de ganar, sino por ampliar el conocimiento. Bien, bien, Muy pues, bien, pues que ya muchas gracias, Mau. por fin se hizo, Rafa. Y por Sí. último, tenemos al licenciado Mario Alberto Gómez Castro, licenciado en Filosofía, exmiembro del Partido Morena, entrenador de boxeo, certificado por la Federación de Quebec, experto en lavado y tallado de vehículos dentro del lavador más grande de la ciudad de Ay, Dios mío, debía haber pronunciado esto antes. Repentigny, experto en mantenimiento y consejería de edificios, ayudante electricista, plomero y carpintero, experto en exterminación de plagas, recientemente se hizo conductor de plataforma Uber y aprendiz del oficio más antiguo de Quebec, Canadá, Brick Maçonnier. Sí, creo que así se pronuncia. Mario, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Todo un mil usos ahí en la presentación. Gracias por la presentación. Saludos a todos y pues un gustazo estar aquí en tu canal. Ya hace tiempo que te seguía, te daba like, pero no nos habíamos dado la oportunidad de estar aquí compartiendo temas polémicos. Y pues un gustazo estar aquí con mis colegas Rafa y tu tocayo Mau. Muchísimas gracias y pues a darle al cerdo en el lodo. Y el Miluso es física, esencialmente porque pues no hay de otra, ¿va? El capitalismo nos hace trabajar de todo, ¿verdad? Y Exactamente, exactamente. me presento a mí mismo, porque nunca lo he hecho en mi canal, francamente, ni siquiera he hecho mi nombre completo, pero ahí va. Me presento a mí mismo, su querido anfitrión es Mauricio Vera Cornejo, licenciado en Filosofía, diplomado en Enseñanza del Inglés, diplomado en Enseñanza del Ajedrez, docente por pasión y padre de familia por decisión. Y pues aquí estoy yo, y pues vamos a empezar con este tema. Vamos a darle que tenemos muchos temas por abarcar. Vamos a hablar de la crisis profesiográfica. Ahorita vamos a darle y van a entender qué es lo que me refiero con esto. En el primer trimestre de 2025, los profesionistas ganan en promedio alrededor, en México, 7,520 pesos mensuales. Reporte expansión. Para jóvenes recién egresados, los salarios promedian entre 4,500 y 5,890. Reporta Infobae. Pero eso es en un tipo de carreras, digamos, no de STEM. STEM ya sabemos que son ciencia, tecnología, matemáticas y demás. Entonces, las carreras de STEM tienen un promedio de ingreso de 8,500 a 9,550 pesos mensuales. Carreras como pedagogía, trabajo social y docencia promedian entre 6,979 pesos mensuales, y otras carreras como medicina, ingeniería, economía y computación llegan a promediar un salario de 24,700 a 43,600 pesos mensuales. Si les va mejor, sabemos por qué. Esto reporta el país. Sin olvidar que una persona de cada 1,000 que empiezan el preescolar terminan una carrera universitaria en licenciatura. Uno de cada 1,000. O sea, aquí cuatro representamos 4,000. Y Rafa vale por dos porque tiene la maestría. O sea, 5,000 personas aquí representadas que no pudieron acabar una licenciatura. Sin embargo, antes, tener una licenciatura era símbolo de movilidad social, de que si tú eras licenciado, como dice un reel muy famoso bueno, de este TikToker que me da mucha risa, Bastián Delfín, que le dicen, ay, dame dinero y saca una pacota, no hay bronca, soy licenciado. Bueno, antes eso era, ¿no? Licenciado es que ya la hiciste. Y hoy día, por lo que vemos en estos datos, pues ya no lo es. Basado en estos datos, y empiezo contigo, Tocayo, ¿qué entendemos por crisis profesiográfica? Mira, Mau, es un tema muy álgido y hasta cierto punto que va a generar pensamientos especiales hacia los anfitriones del día de hoy. Porque esto nos puede costar caro. Pero vámonos sin miedo, porque el que tenía miedo, pues no tenía que haber nacido. Entonces, te encuentras, hermano, con un buen de carreras. Hay carreras literalmente para todo, pero no hay trabajo para todos. Eso es algo muy cañón, porque tú miras YouTube, miras Facebook o miras cualquier red social y te aparece algún anuncio de alguna carrera, pero no miras anuncios de, yo te contrato, si estás en tal carrera o en tal universidad, yo te voy a contratar. La verdad es que no mira los anuncios. Entonces es algo bien curioso, porque así como hay mucha oferta de escuelas para estudiar y hasta inclusive hay mucho marketing, no hay las mismas situaciones para los que egresan de las carreras, de las universidades. Entonces te encuentras con una gran discrepancia entre lo que se dice y lo que sucede. Entonces es algo que los mismos estudiantes se están dando cuenta ya al momento de salir a la cuestión laboral, porque tienes mucha experiencia, no es positivo, porque no se te puede pagar o porque ese puesto no es para ti, porque ellos buscan algo más sencillo, algo más básico. Y si estás saliendo y no tienes mucha experiencia, te dicen, es que como no tienes mucha experiencia o porque te falta esto otro, ay, mira, te puedo dar esto que es como dos veces abajo del puesto que tú estás proponiéndote. Y entonces es algo bien complicado porque
nos vamos muchos a los extremos y hasta cierto punto aquí en México no hay una regulación de, vamos a apoyar, vamos a fomentar o vamos a impulsar a los jóvenes o vamos a generar destrezas para que ellos también se puedan valer por sí mismos. Literalmente en una escuela a veces te enseña a la teoría, a la dinámica dentro de un aula, cuatro paredes, a la dinámica fuera de esa aula. Entonces es algo bien padre, bien interesante, cómo podemos ver la inconsistencia de lo que sucede en números a lo que sucede en realidades. Y pues literalmente mucha gente estudia carreras que no les gusta, o es que no había de otra, o es que nomás para esto me alcanzó, o mucha gente que le invierte a universidades muy, 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 muy pesadas y te das cuenta que cuando sales no vas a recuperar esa inversión por la cuestión de la globalización, por la cuestión de que ya todo se está manejando por inteligencia artificial o trabajos competitivos. Entonces te encuentras con carencias brutales que literalmente sales a la jungla y en la jungla tienes que sobrevivir a la manera que puedes y a veces es literalmente con un salario de 4,000, 5,000 o 6,000 pesos. Y es un decir, ¿eh? Porque hay gente que son médicos o que se supone que son las carreras mejor pagadas y no ganan esas cantidades, como dicen a veces. Literalmente tienen que ser especialidades tras especialización. Y su salud se está mermando demasiado, se está acabando muchísimo. Y al final de cuentas es como si estuvieran muriendo en vida. Así es, así es. Mario, no, espera, Rafa, ¿qué dices? No, bueno, pues totalmente de acuerdo con Mau Valadez. Yo, o sea, platicaba con un amigo que acaba de egresar el doctorado ahí en Guanajuato y lo cito porque no sé si esta información sea verídica, ¿no? Yo la tengo de venida de él. Y él salió del doctorado y le costó trabajo encontrar, valga la redundancia, trabajo, ¿no? O sea, batalló, 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 batalló. Y por fin terminó encontrando trabajo en una escuela de educación básica, ¿no? Y no digo que dar clases de educación básica esté mal. Lo que digo es que te preparas, te especializas, te subespecializas y no sé qué, pues para terminar dando una clase que dabas con una licenciatura a lo mejor, pues como que de repente a mi parecer, como que es un poco desanima, pues, ¿no? Desalentador. Y te comento esto, y ahora esto es a lo que de verdad iba, porque él decía, debería ser como en China, que ahí sí tienen, o sea, como que ahí está el más preparado y le hablan al más preparado, ¿no? Sin importar de dónde venga, de quién sea familiar, a quién conozca. Si se requiere un puesto en el que hagan X, Y o Y cosa y hay una persona que está muy preparada sin importar quién sea, lo traen, ¿no? Y iba a eso. Yo pienso, además de todo lo que dijo Mau, pienso que es lamentablemente muy importante las personas con las que te relacionas, ¿no? Y los círculos en los que te mueves. Me contaba un amigo también que estudió economía, y creo que los tres lo conocieron, ¿no? José Jaime, Mm, que es fraile dominico. claro. Me contaba que en algún momento, estudiando economía en la UNAM, los pusieron a estudiar los anuarios desde los años 60, creo, hasta los 2000, para ver las familias más ricas de México, y el top 10 de las familias más ricas de México no habían cambiado, ¿no? O sea, cambiaban el decir, el uno pasó al 3, el 3 pasó al 2, el 5 pasó al 4, el 4 pasó al uno, yo qué sé, pero las 10 más ricas siguen siendo los 10 más ricos. ¿Y a qué voy con esto? Que lamentablemente muchas veces se otorgan los trabajos no a las personas más preparadas, ¿no? Como dice Mau, quizá no hay trabajo suficiente o quizá no hay puestos suficientes para todas las licenciaturas o para todos los estudiantes. Primero eso. Y segundo, eh, cuando existen las vacantes de trabajos, yo pienso que sí están condicionadas porque se le dan al amigo, al sobrino, al compadre, al amigo del amigo. Entonces pienso que también ese es algo dificilísimo, ¿no? Y a veces, como decía, pues desalentador, porque a veces como que uno le da el bajón de pensar, por más que me prepare, por más que estudie, por más que me diversifique, si cabe la palabra, yo sé que a lo mejor no conozco a las personas adecuadas, ¿no? Para tener el empleo que quisiera tener. En este mismo, como en esta misma tónica, un amigo de cuando estudié Cultura Física y Deportes se fue como de encargado de prepa o algo así del TEC de Monterrey en Toluca y hacía muy bien su trabajo y 3 veces le hicieron competir para que fuera el encargado de todo el campus, ¿no?
Y las 3 veces llegó como a la final, si cabe la palabra, y las 3 veces de repente le decían, oye, ¿sabes qué? Es que nos mandaron a alguien de quién sabe qué lugar, oye, es que nos mandaron al sobrino de fulanito y así. El chiste es que yo no digo que todo sea así. Desde luego que por ahí habrá uno u otro caso de chaleganismo que sale bien, ¿no? Pero lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, un título no es suficiente si no tienes los contactos adecuados para acceder a puestos importantes, ¿no? Y bueno. Y aquí va otra parte. No es que todos querramos tener los puestos importantes, es decir, yo no sueño con ser a lo mejor investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y cobrar quién sabe cuánto al mes y todo eso. A lo mejor yo no sueño con eso, pero sí me gustaría dar clases en una licenciatura, por ejemplo. Pero también esos espacios son limitados, ¿no? Y también quién sabe cómo los repartan. Y también si te vas a otra escuela, hay lista de espera y yo qué sé, ¿no? Entonces... Sí, sí da un poco de bajón pensar en que en esa crisis profesiográfica que mencionas, Mau, que es decir, hay un montón de profesiones, hay un montón de profesionistas y eso, que según los datos que nos compartiste, seguimos siendo los menos los que somos profesionistas y aún así los trabajos no alcanzan y los trabajos que existen son pésimamente pagados, ¿no? O sea, al grado de decir, un profesor de tiempo completo, como tú, Mau, como yo, a lo mejor, quizá ganan menos que una persona que se dedica al comercio y eso me sigue poniendo en perspectiva decir, ¿qué es lo más importante en el mundo en el que vivimos? Pues el comercio, ¿no? El capital o yo qué sé. Entonces, bueno, sí es un poco desalentador, pero pues, es lo que tengo que decir por ahora. Excelente. Mario, ¿cuál es tu perspectiva del tema? ¿Qué dices? Bueno, se me hace bastante interesante que compartan un poco de su experiencia de vida en el campo laboral. Y a mí me surge ahorita que los escuchaba, se me venía a la mente una pequeña reflexión de por qué no, por, por qué no existe una materia que se llame cómo hacer relaciones sociales. Porque actualmente, por las experiencias que están contando mis colegas, o sea, el problema de base es que no sabemos hacer relaciones sociales y, y de ahí me surge esta cuestión. O sea, ¿por qué no nos empiezan a capacitar o por qué el sistema no nos empieza a capacitar para hacer relaciones sociales? O sea, que ya fuera una materia obligatoria a partir de la preparatoria. Igual, si se puede en la secundaria, pequeñas introducciones, pero a partir de preparatoria, tener una materia que esté en la currícula, en donde diga, esta materia es exclusiva para hacer relaciones sociales. ¿Por qué? Por lo que ahorita están comentando, sus experiencias en campos que son muy similares los de Mauricio y los de Rafa, eh, este ha sido y va a continuar siendo el mismo problema. Había un tema que me gustó mucho que tocaste cuando comentábamos la información. eh, Tú comentabas, Mau, la crisis de la educación ¿es del mercado o es de las expectativas sociales? O sea, de dónde viene esta crisis? Y yo considero que es un conjunto, o sea, el problema es en conjunto. Es una crisis de educación, una crisis de mercado y una crisis de expectativas. ¿Por qué? Porque considero que principalmente nosotros los profesionistas no hemos sido capaces de adaptarnos a la velocidad con que se está moviendo la tecnología. ¿Por qué? Porque ya no, o sea, no solo nos rebasó, nos lleva kilómetros y kilómetros de distancia a los profesionales. ¿Por qué? No es posible que hoy fecha, o sea, todos nosotros recibimos el mismo tipo de formación bastante canónico. Ahora, un jovencito de 10 12 años, si yo le pregunto por algún autor, alguna idea que yo quiera jugar un poco a filosofar, a hacerlo reflexionar, él tiene en su aparato inteligencia artificial y me Mm. va a decir en menos de 30 segundos, ¿qué quieres saber de Platón? Ah, esto. ¿Qué quieres saber de tal autor? ¿Qué quieres saber de tal idea? Entonces, considero que en esa parte, nosotros como profesionistas no nos hemos podido
no podemos alcanzar la velocidad que tiene la tecnología. Otra cosa, el mercado, nosotros como profesionistas no nos queremos dar cuenta que ya nos convertimos como profesionistas. Bueno, tú eres un experto en ajedrez, en el peón. Ya somos el peón, Ujú. ya ni siquiera somos el caballito, no, 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 somos el peón, somos realmente el peón y no nos queremos dar cuenta que, o sea, simplemente es, yo no te valoro por lo que tú sabes. Es algo como muy trillado, pero ahora como profesionales no es por lo que tú sabes, que era lo que antes se valoraba del profesionista. No, ahora te valoro por lo que eres capaz de producirme o de hacer. Y, 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 y dice, pues, el mercado, ¿qué es? El mercado tiene, tiene su inercia, como se sabe, si tiene él va siguiendo esa inercia invisible que hablan los economistas, pero en esa inercia invisible se lleva como una barredora a los profesionistas, se lleva los conocimientos, se lleva todo un sistema o sea, que en algún momento valoraba el conocimiento, el esfuerzo, ¿por qué no decirlo? Hasta la ética profesional. Eso ya no importa. Y vamos a la última parte, las expectativas. O sea, a veces, y no voy a hablar de nuestra profesión porque algo con lo que yo me topé bastante crudo, cruel y duro fue que yo jamás pude encontrar un anuncio siquiera en internet que hay tanta información de se solicita un filósofo. Jamás, jamás lo logré encontrar. Y de alguna manera esas expectativas con las que nosotros con tanto entusiasmo, con tanto amor, con tanto esfuerzo, y nos preparamos para la tesis, nos preparamos para el examen, nos desvelamos estudiando, perdimos fiestas, perdimos amistades. O sea, todo se fue como dice una frase, todo se derrumbó y Pues sí. Ahí quiero notar unas cositas que comentaron. No recuerdo dónde vi esta frase. No me acuerdo si me lo dijo el maestro Germán Estrada, o si la escuché en o algún programa, pero dice que un posgrado, sobre todo en humanidades, es como unos aretes de diamantes. No sirven para nada más que para verte bien. Eh, eh, y otra cosa, y lo de los conectes sobre todo, pero ahorita lo voy a tocar después. Pero el tema de los conectes, de que las personas, o que creíamos que estudiar en una universidad de más prestigio, Tec de Monterrey, Ibero, bla, 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 servía porque te iba a ir mejor, ¿no? Y si aunque te becaran en el Tec o en la Ibero, te iba a ir mejor. Pero el chiste es que esa gente que va al Tec, que va a la Ibero, pues acaban siendo los CEOs, presidentes de tales empresas, los puestos altos de tales empresas, porque pues sus papás trabajan allí. Entonces, pues ya conoces el piquete de ombligo y jalón de oreja al dueño de tal o cual empresa y tú como publicista se te hace más fácil entrar a esos ámbitos, ¿no? Y Oye, ya la filosofía, pues luego platicamos. Dime, Rafa. no, que ahorita que es eso, justamente yo pensaba eso, ¿no? Que hace unos años tuve pues la fortuna, la verdad, porque aprendí mucho ahí, de trabajar en una escuela de educación de familias de estatus muy altos, ¿no? Y entonces, o sea, había niños que les daban para gastar tanto dinero que al final del mes, si no gastaban nada, o con que gastaran incluso a lo mejor la mitad de lo que les daban para cada día, ga- 8 horas y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con esto es que en esa escuela me di cuenta también que entre los niños, entre los amiguillos y eso, a lo mejor el papá de un niño tenía un huerto inmenso, entre sus miles de cosas que tenía un huerto inmenso de berries. Y le decía a otro niño, oye, mi papá anda buscando quién venda berries. Y el otro le decía, ah, pues pásamelas. Y me parece un ejemplo a pequeña escala de lo que pasa en las grandes empresas, ¿no? Pues, Claro, pues yo conozco un amigo, yo conozco un finito que conocí en tal lugar, que se dedica a esto, que hace esto. Pues eso también pasa, ¿no? O sea, a veces, y es lo que decía yo de que los mejores preparados, y no quiero decir por esto que las personas que están en ciertos cargos no estén preparadas ni nada, pero a lo mejor
el hecho de que estén ahí es conocen y no por la preparación que tienen. Y en este sentido, yo también diría a Mario, ¿no? Pensar, el problema es que los círculos de una estancia económica más alta se relacionan entre ellos y entre ellos fluye el dinero, entre ellos fluyen los puestos de trabajo y así nos vamos hacia abajo, ¿no? Entonces, pues es el problema, pues, ¿no? Como ansias que hay en las clases económicas. Dinero llama dinero. ¿Alguna intervención antes de seguir con el siguiente? Bueno, dejamos el tema en espera para que se marine poquito y lo retomamos ahorita, pero ¿alguna intervención antes de seguir con el segundo tema? Fíjate, mi estimado tocayo, que dicen algo muy importante Mario y Rafa. Las relaciones y los contactos, no importa si sabes mucho o no lo sabes. Aquí lo que importa es quién te está padrinando, quién te está cobijando o quién te está abriendo la puerta. No importa si eres una persona con principios, con criterios o eres una persona de lo peor que se pudiera encontrar dentro de una humanidad. Al final de cuentas, estás cubriendo o haciendo ciertos favores que va relacionado también a las universidades. No voy a decir cuál universidad, pero hay una universidad aquí en el rancho que inventan hasta puestos, cargos dentro de la universidad para pagar, entregar ciertos favores. Y a pesar de que la persona no tiene ni los menores conocimientos ni las circunstancias de capacidades, al final se inventan esos puestos y se saca un sueldo decente hasta cierto punto, como diría el que fue gobernador de Monterrey apenas para vivir, de ahí de Nuevo León, de 60,000 a 100,000 pesos mensuales sin hacer nada. Y te abren toda una área dentro de la universidad para que tú puedas estar ahí porque tú eres familiar de tal o eres fulanito de tal. Y no te preocupes, nosotros nos encargamos. Es sorprendente hasta cómo llegan las influencias y las injerencias. Pero ahí con eso quería abordar a los contactos, las relaciones te abren las puertas, no importa en lo más mínimo la solidez académica que tengas. Así es, el nepotismo, ese enemigo oculto que tenemos en las sociedades, en todo el mundo. Yo quiero pensar que no más es problema de México. Vamos a dejar este tema marinando un poquito, lo vamos a retomar, pero antes queremos tocar otro tema que está un poquito pegado. En las universidades públicas, como la UDG, egresar y titular puede costar entre 3,000 y 5,100 pesos, más o menos, según la UDG. En promedio nacional, el egreso y titulación puede implicar entre 13,000 y 21,000 pesos, dependiendo de la institución. En escuelas privadas, la colegiatura anual varía entre 35,000 y 120,000 pesos mensuales. Como el TEC de Monterrey, ya superan el 100, ya hasta 140,000 pesos por año. Y no hablemos de la náhuac, ¿verdad? Eso ya es una cosa espectacular. Ya en instituciones públicas como la UNAM o el IPN, el título profesional te cuesta 456 pesos sin contar otros trámites. Ya vimos que la licenciatura pues ya no es esa respuesta que había en el pasado para un éxito profesional. Entonces, tomando en cuenta este dineral, ¿qué tanto hoy pesan los costos de titulación para un egresado? ¿Sí? Y si estos costos son proporcionales al esfuerzo académico y al final del día, este costo de inversión, tomando en cuenta los sueldos que ya hablamos, algún día recuperarás esa inversión, esos 15,000, 20,000 pesos gastados en un título y que no te asegura nada. ¿Qué dices, tocayo? No se me abrió el micrófono, ahora sí. Fíjate que es algo bien cañón. Vámonos a la macroeconomía. ¿Cómo están los países endeudados? Hay países que ni siquiera pueden pagar su deuda porque son 3 veces su Producto Interno Bruto anual. ¿En qué momento, en qué forma va a poder pagar ese país todo ese interés o toda esa deuda que tiene pública? Eso ahora pasemos a lo pequeño. ¿Qué es lo que se está generando inconsciente o conscientemente en las personas? Un endeudamiento, un endeudamiento masivo. ¿Cuál es la cultura dentro de la mayoría de las personas? Tarjetas de crédito, deudas. Hasta acá de muchas
circunstancias de estrés por el dinero que no se tiene, pero que ya se gastó. Entonces es algo que definitivamente si lo correlacionamos a la cuestión de los pagos de titulación y te estás dando cuenta de los números que te brinda esta información de instituciones hasta cierto punto con solidez, te das cuenta que no es una buena inversión. Si nos ponemos en nuestro papel de empresarios, que lo que se busca es el mayor bien al menor costo, esta inversión no es redituable y no se debe de hacer. Es una inversión de alto riesgo y es una inversión que hay que alejarse. Porque a valor futuro, a corto y mediano y largo plazo, no costea. Únicamente es para alimentar el ego, de decir yo soy licenciado, yo soy fulanito de tal o yo vengo de tal universidad. Pero esta universidad en estricto sentido tampoco te garantiza que tienes una bolsa de trabajo decente o adecuada. Yo estuve paseándome por otra universidad, interesante también de aquí de León, y uno de sus ganchos de venta era tenemos bolsa de trabajo y tenemos relaciones y contactos con empresas y todo eso. Una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Y te das cuenta que es un gancho de venta, es una estrategia de marketing, porque en la realidad no tienes ese apoyo, ese estar al pendiente de ti, de nutrirte, no solamente de estar bien al pendiente de ti para que, fíjate que se acerca el pago de tu colegiatura, ¿eh? Por favor, hay que pagar tales fechas. O se les avisa que caja o administración no va a estar presente para que adelantes sus pagos. Y no están pendientes de ti de te estás aprovechando bien las materias o los maestros son maestros con excelentes conocimientos que te van a brindar a afrontar la realidad, no un libro, no una cuestión de teoría, sino la realidad. Y en verdad no hay ese tipo tampoco de filtros. Y te encuentras también que literalmente si tú sales o ya no hay ese vínculo directo de estar asistiendo a clases, la escuela fácilmente dice un gusto, un placer. Es el momento en que nuestros caminos se bifurcan, se separan y cada quien para su lado. Se rompió una taza y cada quien para su casa. Entonces, es algo que me llama muchísimo la atención porque al final de cuentas es como si estuviéramos haciendo se me fue, especulaciones como si fuera una bolsa de valores. Cuándo va la alza, cuándo va la baja, cuándo es bueno invertir, cuándo no, qué carrera costea bien porque va a generar mejores rendimientos, cuál carrera no porque esa va a quebrar o va a colapsar en la bolsa de valores. O sea, literalmente como si todo quisiéramos medir en dinero y seamos sinceros. Y lo dijimos, va conectado con la primera pregunta. ¿Cuáles carreras son las que menos se pagan? Aquellas que hacen la crítica o el pensamiento social y humanístico. ¿Cuáles son las que más se pagan? Aquellas que transforman o generan mayor flujo de efectivo dentro de la cuestión financiera o económica. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Gente que haga. ¿Qué es lo que no se busca? Gente que piense. Entonces, es algo que si uno se pone a analizar, dices, wow, todo va enfocado, inclusive, lo voy a dejar sobre la mesa. Quien quiera indagar o investigar un poquito más, la vida de Rockefeller. 1900 y cacho. Él fue el fundador de la ciencia moderna occidental. Él fue el fundador de la cuestión de la Asociación contra el Cáncer porque él mismo provocó el cáncer. Él fue el que promulgó o invitó a que se formara la educación tradicional que se conoce ahorita. ¿Todo por qué? Por la cuestión de dinero. Aquella persona que dice que no, las personas todas tienen la bondad y el dinero trae más dinero. Sí, sí trae más dinero, pero ¿a qué costo? Por ejemplo, Estados Unidos imprime dólares, pero no hay algo que sustente su moneda. No tienen, no está bajo, su respaldo es el papel y hasta cierto punto el petróleo, pero no tienen el oro, no tienen alguna riqueza verdadera. Entonces es el igual con la educación. Lo que hacen es imprimir un documento pero que a veces no tiene un valor como tal. Entonces es algo que llama la atención como de dónde vienen las cosas que se nos dicen en los grandes medios masivos de comunicación y lo que en verdad sucede, lo que en verdad pasa. Rafa, ¿qué dices? Y yo estoy igual que Mau. Yo creo que definitivamente, ¿no? Los costos excesivos de titulación, de tesis, todos los trámites tienen un gran impacto en el número de profesionistas, ¿no?
no, o sea, mencionabas el dato de la UDG. Yo estudié Cultura Física y Deportes en la UDG y es verdad que cuando me titulé, el precio fue alrededor de 5,000 pesos. Este, y aquí debo decir otra cosa, ¿no? También es cierto que hay licenciaturas o ingenierías que a veces ni siquiera te piden el título cuando te contratan en una empresa. Un poco quizá como decía Mau, ¿no? O sea, como que saben que puedes producir, saben que puedes generar ganancias, yo qué sé, pues te contratan, ¿no? O sea, con que tengas ciertos conocimientos que le convienen al reclutador, pues ya con eso no es necesario el título. Pero hay otras ramas de la educación, como las humanidades, que es donde estamos nosotros, que casi, casi en todos los trabajos te piden título, ¿no? No sé por qué. Lo digo, qué bien que valga tener título, pero bueno, el chiste es, a lo que iba es que yo cuando me titulé del CEFTA, si no recuerdo mal, el costo estaba alrededor de los 9,000 pesos. Pero hace poquito conocí a un chico que se acaba de titular y me dijo él, no sé también si influyeron otros factores o no sé, pero me dijo que en total pagó como 30 prácticamente. Y yo digo, ¿quién va a pagar eso? O sea, y además, como tú dices, Mau, ¿quién va a recuperar eso en cuánto tiempo, no? Y otra cosa, pues, yo fui un privilegiado, ¿no? Porque yo no tuve que trabajar mientras estudié en el CEFTA. Si no recuerdo mal, ustedes tres sí, y ustedes tres, de alguna manera, de su trabajo dependía que pagaran las colegiaturas y todo eso. Ahora me pregunto, aparte de que estás trabajando para pagar las colegiaturas, luego tienes que pagar una cantidad doble, triple o cuádruple de dinero de lo que pagabas de colegiaturas para pagar que te permitan presentar tu tesis, para que te den tu título. Y después, cuando tienes tu título, no es garantía de que vayas a tener un mejor ingreso, un mejor trabajo, una mejor condición de vida. Entonces, sí creo que estamos yendo por lugar equivocado, ¿no? Y yo no me acuerdo si lo quería mencionar aquí, antes, después, de acuerdo más o menos a la estructura del programa, Ah, tú date, tú pero date. me, me, me acuerdo demasiado del hombre unidimensional, ¿no? De Marcuse. O sea, Mm. ¿para qué es la educación? Pues o sea, no será nomás otro lugar en el que se ideologiza y en el que además se pausa un momento, como en la época de producción de unas personas, es decir, no te podemos dar trabajo porque tienes que estudiar. Es como pausarlos un rato para que no busquen trabajo y entonces las otras personas que están trabajando y eso no se presionen de que vienen otros atrás buscando trabajo, trabajo, trabajo. Y mientras estás ahí en la universidad te ideologizamos para que cuando salgas seas la mano de obra perfecta, ¿no? Y para que tengas los sueños que le convienen al mundo capitalista y las añoranzas que le convienen al mundo capitalista. Entonces, cuando salgas ya eres una perfecta pieza del sistema, ¿no? Pero es doble ganancia porque fabricas una herramienta del sistema y además lo deshabilitas por cierto tiempo de que esté en el campo laboral y eso te da chance de ir viendo cómo mueves las otras piezas, ¿no? Entonces, no sé qué más decir, pero pienso que esto de los costos de titulación y todo eso es preocupante en todos los aspectos. Mario, ¿qué dices? Pues es bastante interesante y a mí me gustaría agregar no solo los costos de titulación económicos, el esfuerzo físico, Ujú. el desgaste intelectual, el desgaste mental, el desgaste emocional. Ah, o sea, vamos hablando de mi propia experiencia, porque creo que uno siempre debe hablar bajo esa experiencia. Ah, a mí me tocó en su momento, después de la titulación, llegar a un gran emporio que filma películas y vende muchas palomitas en color rojo allá, muy famoso allá por allá por mi tierra, León, Guanajuato. Y yo decía, estoy ganando 4,000 pesos al mes, estoy trabajando limpiando palomitas
y entra una depresión en uno como profesionista de decir, bueno, y todo este desgaste, lo que yo les comentaba, no solo el costo económico, que es bastante, sino todo el tiempo que me desgasté, el tiempo que desgasté a mi familia, el tiempo que les quité a mi familia, el tiempo que yo no invertí en mi salud. ¿Por qué? Porque estar sentado horas y horas estudiando, escribiendo, pensando, es un desgaste que el cuerpo ya no se vuelve a recuperar. Y estar después de tiempo, después de ese esfuerzo, estar barriendo palomitas, estar aguantando a gente que te humilla porque traes un uniforme en color rojo bastante vistoso y que la gente se siente con derecho de poder pisotearte, eh, es, es, eh, es ahí en donde yo vuelvo a retomar la pregunta uno en donde eh, es una crisis de mercado. Exacto. ¿Por qué? A las instituciones, vamos a hablar de las instituciones educativas, les interesa pagar los salarios de los maestros, les interesa pagar los servicios que le pagan a la municipalidad o al Estado, les interesa eh, solamente la parte económica. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado que es una institución, que son personas que, al igual que nosotros, tienen que comer, tienen que vestir. Entonces, es algo que es un tema bastante delicado y quizá soy bastante pesimista en esa parte, pero concuerdo bastante con todos que los costos de bastantes colegas míos trabajando en McDonald's, perdón, en esa empresa Ah, tú quémalos, no que importa. en esa empresa con una M, en esos grandes corporativos de cine, en, en tantos trabajos que no los denigro, no, porque si alguien no puede denigrar ningún trabajo soy yo, que hasta hoy fecha me puedo denominar un mil usos, pero sí creo que los costos de titulación no alcanzan a compensar y hablando principalmente de nuestras carreras de nuestra carrera de humanidades, no, ni pasaría bastante tiempo para poder, o un chispazo de suerte, encontrar un buen trabajo, sacarse la lotería quizá. Y, pero no, exacto, concuerdo con todos, creo que los costos son bastante elevados y no se alcanzan a compensar y me gustaría cerrar este punto con esta frase hay instituciones que como estudiante te ponen en el nivel más alto intelectualmente, te hacen creer que tú como intelectual eres el top, eres lo máximo, estás en el lugar donde se piensa en tu estado, en tu ciudad, pero no te dicen que cuando ya sales, que ya que dejas de aportar para la economía de la institución, te conviertes en un trabajador como un pari económico, porque no sirves para nada. Todo lo que aprendiste no sirves para nada. Entonces, es una frase dura, pero te conviertes en un pari económico. ¿Por qué? Estás exiliado de cualquier trabajo. ¿Por qué? Porque no sabes poner una barda, no sabes poner un foco, porque no es tu especialidad. ¿Cuál es tu especialidad? No, pues yo sé filosofar. Y luego, aquí se ocupa gente que venga a barrer, que venga a pintar. Aquí no queremos gente que venga a filosofar. Y pues me quedo con esto, bastante pesimista quizá en mi opinión, pero no encuentro por dónde verle un lado, pues, que pueda, de mejora, un lado positivo, me cuesta trabajo en este punto encontrarlo. Sí, aquí yo voy a meter un tema de experiencia personal. Bueno, quiero comparar tres puntos comentados por los tres. Sobre el tema de la inflación, de que el título costó en algún momento 9,000. Yo no me acuerdo cuánto pagué, la verdad, pero sé que fue más que 9,000 en el CEFTA. Yo, la verdad, el tema del echeleganismo y de tú estudia, tú sales adelante, a mí me pone muy mal porque yo sé que es parte del privilegio de tener el apoyo a veces de familiares para poder acabar una carrera y poder pagarla. Aunque yo trabajé toda la carrera para poder pagarla, llegando un momento que me ahorcaba con los gastos y lo digo, y hola mamá, me sé que me está viendo y también mis hermanos, yo no hubiera acabado la carrera sin mis hermanos y sin mi mamá, que me ayudaron. Todavía le debo el título a mi hermana, así se las pongo. O sea, si yo hubiera querido trabajar y pagarme la escuela solo, yo no hubiera podido.
si no es por mis hermanos y mi mamá, la verdad. Y dos, ese, en darse cuenta que tienes este privilegio y no soltarle el echaleganismo a la gente y, ay, tú estudia, al cabo si estudias ya la vas a armar, tú dale para adelante, porque no, simplemente reconocer el privilegio, ya reconoces el problema, ¿va? Y sobre todo en el tema de una licenciatura que terminamos en humanidades y luego volteas atrás, y es mi caso, en el caso que soy padre de familia, y digo, ah, qué padre tu filosofía, tus hijas tienen hambre, no van a comer Kant, ¿no? Claro, yo sé que mi formación filosófica les va a ayudar y quiero pensar que algo, cuando vayan creciendo y inculcar los valores humanistas y que no sean unos borregos y unos descerebrados como muchas personas que tenemos en este país que no se cuestionan ni por qué tienen uñas, ¿no? Entonces, bueno, la filosofía, ya lo habíamos hablado, no sirve de nada porque si metes esta semilla de disidencia, pues a las personas arriba que quieren que las personas sigan pensando como ellos dicen, pues no les va a caer en gracia, ¿no? Entonces, el filósofo siempre llega a chocar, a ser chocante, pero pues uno no gana dinero de ser chocante. Y como dice mi compañero Mario, pues ahora sí que el hambre es canija y hay que atorarle a todo. Yo también con el tema de Mario, yo he trabajado de todo porque pues el hambre es cañona y mis hijas no van a esperar a que yo me acabe de recibir de maestro, de lo que sea. No, pues hay que chambear, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que sí, o sea, el tema de, ahí voy, Mau. El tema del título, o sea, es una inversión que yo ni siquiera he podido pagar, literalmente, todavía lo debo, o sea, literal. ¿Y cuándo lo voy a acabar de pagar? Pues con los sueldos que te dieron de maestro y que te pagan por hora y que, o sea, es una cosa tremenda que voy a acabar de pagar, yo creo que cuando me siente en la pijama de madera. ¿Qué dices, Mau? Es que toman temas muy, 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 muy interesantes, porque al final de cuentas, el dinero hacia dónde está enfocado. Oye, diste un dato muy importante de las 5 familias. Cambian de hasta cierto punto del lugar de, ah, no te voy a dar chance, tú sigue ahora. Es que hay que disimular de que hay oportunidades, hay formas. No, es que, por ejemplo, me tocó ver mucho norteamericano que vanaglorian a Carlos Slim, Ay, pero no saben toda la historia que hay detrás de Carlos Slim. O sea, literalmente las cosas como son. Gente que sale desde abajo y construye todo un imperio son muy, pero muy, muy poquitos. Y todos piensan que Salinas Pliego, Elon Carlos Musk. Slim, Carlos Hanks, o sea, gente con muchísimo poder adquisitivo piensan que, ah, no, es que son gente que se la han partido y que la verdad son gente que tienen un privilegio. Mucha gente estará a favor, mucha gente estará en contra, pero la verdad es la verdad y se tiene que decir, la verdad aunque la diga el diablo no deja de ser verdad. Entonces es donde te das cuenta que las personas, digamos, de a pie o que no vienen con cierto tipo de privilegios más notorios, que solamente tiene el 10 o 5% de la población, pues va a tener muchas complicaciones. Y ahí es donde nos damos una pregunta, ¿a quiénes llegan los mayores medios de comunicación y quiénes manejan y manipulan estos medios? O sea, seamos sinceros, perdón, hermano Mau, Tocayo, su canal no llega ni tiene el mismo impacto que TV Azteca, Claro que no. Etzaclón, y tiene mayor formación humanística y hasta cierto punto mayor solidez humana ante momentos hostiles o momentos de gran tensión para tener bases sólidas. El estar viendo un programa o cosas así está patrocinado, ¿por qué? Porque es entretenimiento. Hay una cuestión que es romana, pan y circo al pueblo. Entretenlos para que ellos no piensen, simplemente estén consumiendo. Por eso también se maneja mucho los anuncios por redes sociales. ¿Por qué? Porque están Ay, consumiendo. Entonces es una forma. Y también los canales, medios de mayor crítica o conciencia social son los que vetan, banean, censuran y no te dan alcance. Te ponen un buen de filtros, un buen de trabas o te desmonetizan. ¿Por qué? Porque eso no conviene para la cúpula o para el mayor grupo. ¿Por qué? Seamos sinceros. Si nosotros tuviéramos 1000 litros de agua de un lado y lo dejáramos caer, y a un lado tuviéramos nomás 10 litros de agua, ¿cuál costaría más trabajo de tener? ¿Los 1000 litros o los 10 litros? Por los 1000 litros, por la cantidad. Entonces la gente no tiene que despertarse o no tiene que poner coordinación o trabajo en equipo y va relacionado con la educación. La educación es educación competitiva.
gente competente, en el sentido de que yo soy mejor, los cuadros de honor, quién sacó mejor promedio, quién tiene mejores notas, quién viene de acá, quién viene de allá. Y nunca te enseñan a trabajar en equipo o divide y vencerás, pero aquí te dividen para que no te coordines y siempre estén en lucha, 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 lucha. Ujú. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a poder controlar 10,000, 100,000, 200,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 5,000,000, 15 millones de personas pensantes, 15 millones de personas con fundamentos y con circunstancias sólidas que saben trabajar en equipo, organizarse y generar toda una estructura eficiente e integral? Pues no, eso no conviene, perdón, no me conviene. Entonces, ¿qué? No, censúralos, dáñalos, quítales, penalízalos o inclusive hasta encarcélalos. Y es algo que es muy, muy brutal, pero esos temas no se andan tocando tan fácilmente, o no te lo dicen. Yo ahorita ya estoy haciendo muchos amigos con las palabras que estoy diciendo, pero Nah. es que es la verdad, o sea, las cosas como son. Y ahí va una frase que a veces cuando se me sale el abrir la boca, se me viene de un hermano que es sabio. Él me dijo una vez, solo los pendejos viven. Entonces, manéjate con bandera de pendejo para que puedas seguir sobreviviendo dentro de un sistema que la gente que es viva va a eliminar o va a quitar. Entonces, tienes que saber hasta cierto punto en qué momento hablas y en qué momento mejor te quedas callado. ¿Para qué? Para evitar ciertas repercusiones o ciertas cosas. Yo, sinceramente, ciertas cosas no las digo y con tanto feeling, porque ahorita me encuentro en ciertas circunstancias. Pero es algo que también uno tiene que saber moldear o manipular o llevar a cabo. Y ahí va una situación bien interesante. Actualmente, la pregunta, ¿hay líderes pedagógicos, metodológicos, didácticos, sociológicos que no vengan condicionados, influenciados, comprados por partidos políticos o grupos elitistas de poder? Pues la verdad, si nos vamos a analizar sus cuentas y analizar sus relaciones alrededor de, te das cuenta desde la manera antropológica que hay una conexión entre todos. No se apellidan igual hasta cierto punto, pero es el primo lejano del sepa quién, de sepa quién, de sepa quién, que está dentro de un grupo o de un conjunto, un grupo de poder o de élite. Y ahí va relacionado a, a una palabra que dijeron muy importante, la filosofía. La filosofía como materia y herramienta importantísima, quién la imparte y cómo la usan. Es algo es que me genera mucho choque porque literalmente es como si fuera una prostitución o mal uso de la palabra filosofía. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Ah, aquí pura filosofía aplicada. Y uno que ya tiene esa vocación y ese amor hacia esta herramienta y materia tan importante a la vez es, tú lo utilizas solamente como marketing. Tú lo único utilizas como falacia o causa causa irrelevante o generalización precipitada para dar sustento o fundamento a tus palabras, cuando en verdad no tienen fundamento. Pero son ciertos temas que a mí me encantan, me apasionan, pero bueno, aquí tenemos el tiempo, hay que darle con todo. Muchísimas Claro. gracias. No, y lo que un día me tiene Ujú. enojadísimo la prostitución de la filosofía estoica. No sé si han topado con tantos filósofos estoicos en el TikTok que yo me quiero arrancar las cejas. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Algún comentario antes del tema, de seguir con el tema en orden? No, pues yo creo que el buen Mau acaba de dar tocó en general los puntos buenos de esta pregunta, ¿no? Yo creo, considero que su participación fue bastante atinada. Así es. No, y voy a dejar para el rato, pero de una vez, porque no se me olvida. El famoso mito del ungido, ¿no? No falta el ungido, el elegido, el que viene de abajo, que sí los hay, que sí hay gente que viene desde a mero abajo y logró llegar arriba, ¿no? Hay muchísimos casos. El tema es que así como uno de nosotros representa 1,000 que se quedaron atrás, yo creo que ese ungido, ese que lo logró de venir desde abajo, pues avienta la escalera para abajo, ¿no? Y él llega arriba y dice, tú échale ganas, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho y creo que es de los pocos comunicadores de YouTube que de verdad creo que que sirven para algo, que es Mateus Rosarín, que le puso a su podcast Sangre y Suerte. Y me gustó su frase porque reconoce que no solamente tienes que prepararte, no solamente tienes que tener formación familiar y conectes familiares, la sangre, sino también la suerte. Le dices a una persona que viene más o menos de abajo y lo logra, si le dices que tuvo suerte, dice, ah, eres un resentido, es que como tú no lo lograste, ¿cómo te atreves a decir que lo mío fue suerte? No, la neta tiene un grado de suerte
lograr pegarle al gordo. Y si hay quien le pega al gordo y más o menos logra salir, ¿no? Pues ahí está Franco Escamilla, ¿no? Por ejemplo, me caerá muy mal el señor, pero el tipo pasó de tocar guitarra en los camiones a tener una empresa decente, ¿no? Pero tuvo suerte y también tuvo trabajo. Pero no va a faltar el comentario de algún baboso que nos diga resentidos, pues francamente reconocer que el sistema está en contra de que los de abajo suban, y dice la misma Viri Ríos dice que en este país el que nace pobre se queda pobre, y que cuando lo logra uno es como ese ejemplo paradigmático para decirnos a los de abajo, ven que sí se puede, es que no son huevones, no lo entienden, así como diría Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Ese libro es un libro tan horrendo, pero es ese ungido que lo logra y que luego avienta la escalera. ¿No? Y no faltan que hasta son políticos, ¿no? De que, yo lo logré, tú también puedes echarle ganas, ¿no? Y el político ahí anda, ¿no? Haciendo sus tracañuelas. Pero bueno, ya nos enojamos, vamos a calmarnos, Venga. vamos a seguir Yo, con ¿o alguien quiere dar un último comentario? Rafita, yo quiero decir algo rapidísimo, Mau. échale, échale. A propósito de esto, yo igual, al igual que tú, yo sí creo que hay casos en los que personas que vienen desde abajo logran alcanzar una vida de ciertos privilegios, ¿no? Por llamarla de alguna manera, una vida acomodada, bien, pero, pero también hay que ser conscientes que estas personas están lejísimos, pero lejísimos No, sí. de la élite, ¿no? O Claro, sea, claro. ni estas personas saben en realidad el dinero que tiene la gente de dinero, ¿no? Me acuerdo un meme que vi hace un tiempo que decía, los pobres creen que los ricos ganan 40,000 y los ricos creen que los pobres ganan 40,000, ¿no? Un poco como el caso del gobernador de Monterrey que ya citaba Mao, ¿no? Que el sueldito de 50,000. Bueno, la cosa es, desde luego que hay gente que viene de abajo y a costa de trabajo y a costa de suerte logra hacerse de su casa, logra hacerse de una vida digna, logra hacerse de varios bienes que le permiten tener cierta holgura económica, ¿no? Pero eso, cierta holgura económica. Sí. Nunca, nunca jamás vamos a saber la realidad del dinero que tiene la gente que tiene dinero. Entonces, pues eso, pues. O como dice Elon Musk, ¿no? Que dijo, yo empecé desde abajo, nada más tenía una cochera y mi papá me dio $500,000 de préstamo. No, pues claro que sí, brother, pues yo también. 500,000 varos Sí, de crédito, pues luego, luego, ¿no? sí. Vamos al siguiente tema que dejamos marinar el tema de la crisis, y vamos a ver ahora el tema del empleo. En el 2023, 39,8% de egresados estaban en el sector privado y 23,2% en el sector público. Otras fuentes se observa que la tasa de empleo para licenciados alcanza, eso según una fuente un poco dudosa, entre el 96,1 y 96,9. Sin embargo, la informalidad laboral afecta al 54% de los trabajadores mexicanos, con mayor impacto entre mujeres y jóvenes. En el desempleo juvenil es del 5% versus el 2,7% general, y casi el 50% de los desempleados tienen más de 30 años. Un comentario rápido, bueno, no, eso lo digo al final. El tema del empleo. Hay una desconexión entre las universidades y las necesidades del mercado laboral. Dígase, se gradúan 15,000 abogados al año, 40,000 contadores al año, son cifras al aire, ¿no? No sé cuántos ingenieros se gradúan al año. Entonces, esta desconexión de las universidades y el mercado laboral, y qué papel ha jugado las universidades privadas en este fenómeno. Empiezas, Mau. No, pues ahora sí me voy como puerco. Bien pinche cochino y vámonos con Ese es el todo lugar para ser puerco. y a Dale. morder. Este, ahorita se me vino a la mente lo siguiente, tocayo, y no sé si ustedes también ese dato. A nivel México, en cuanto a educación, la educación de kinder se cubre al 100%, ¿vale? Todos pueden estudiar el kinder, todos tienen la posibilidad. A nivel primaria, el 90% aproximadamente, ¿vale? Ya el 10, digamos que ya no alcanza la educación pública y tiene que irse al sector privado, ¿va? Más o menos. En nivel de secundaria, el 70%, 70-60% ya no alcanza a estudiar en escuelas públicas, la secundaria. Y a nivel preparatoria, el 30-40% ya no lo alcanza. Es decir, hay un desabasto de poder estudiar. Si tú quieres estudiar, tienes que pagar, por lo cual la educación se ha vuelto una cuestión lucrativa, una cuestión de buena inversión
poner una escuela, más no estudiar en una escuela. O sea, son cosas interesantes. Como muchos dicen, yo la produzco, pero no la consumo. Entonces, muchos ponen una escuela, pero no están en una escuela. Entonces, es algo bien, bien curioso. Y en último, en universidad, del 10 al 25% de la población en todo México que está en edad de poder ingresar a una universidad, solo el 10 al 25% puede acceder a universidad de manera gratuita o manera pública. Todas las demás personas tienen que pagar. ¿Por qué? Porque hay desabasto. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente forma de educación. ¿Va? Entonces es algo que llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque literalmente estás dejando las ovejas a los lobos. Si no hay los suficientes perros de pastoreo o protectores, ¿qué va a pasar? Va a llegar el depredador o a cazar. Entonces dices, no manches, entonces literalmente te dejan a la deriva y te dejan en una jungla, te dejan en una situación de que sobreviva el más fuerte o que sobreviva quien pueda. Y hay mucha gente que no va a sobrevivir. Perdón, pero ¿cuánta gente cae en depresión, en ansiedad o en situaciones emocionales muy fuertes por la cuestión educativa? ¿Cuánta gente llega a tener problemas familiares, problemas sociales o problemas financieros por la cuestión educativa? Y son temas que no se hablan tan fácilmente, son temas que se dicen entre pasillos. No hay que decir, no hay que levantar la voz. Entonces, son cosas que a mí me vuelan la cabeza de manera brutal, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se está impulsando? Hagamos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos miles de millones de dólares hay de riqueza o de moneda nacional o de cualquier moneda en todo el mundo? Un putero. O sea, nuestro pensamiento no alcanza a dimensionar tanto dinero. Pero no se ha acabado la pobreza. Sigue habiendo pobreza extrema. Sigue habiendo problemas de abusos o violación a los derechos humanos. Pero el dinero va aumentando, va creciendo y ese no para. Pero la pobreza no se acaba. Entonces, ¿por qué? Porque no se busca acabar, porque literalmente permite seguir alimentando o trabajando un discurso de que el echeleganismo, no, es que si pudo tal, también. O hay gente que literalmente sí sale de la pobreza hasta cierto punto, manejándola en términos monetarios, financieros, pero a forma o bajo qué precio, estafando, extorsionando, engañando o vendiendo cosas que no son. Por ejemplo, yo lo digo públicamente, yo tomé una mentoría con un disque coach de habilidades empresariales, Tito Galvez, es mexicano, prometió las grandes perlas de la Virgen y literalmente no es aquello que promete. Su marketing es muy inflado porque no es la realidad. Y son cosas que la gente no se pone a criticar porque piensan que porque ya le dieron una migaja, con eso es más que suficiente. Entonces nos vemos vuelto migajeros en cuanto a una forma cultural globalizada de que, ay, ya con esto es más que suficiente. Ay, no es que otras personas en otros lugares no tienen. A ver, eso díselo a los trillonarios, billonarios que cada año amasan y amasan y amasan fortuna y dicen, ay, no, ya con esto fue suficiente. No, y te das cuenta y ellos no tienen ni siquiera las grandes universidades, postdoctorados y todas esas cosas. Muchos de ellos lo que tienen son contactos o ya vienen desde herencia, porque hay familias que vienen desde hace 3 4 siglos atrás, que siguen manteniendo esa hegemonía del poder. Entonces, es algo que a mí me llama muchísimo la atención de la cuestión del empleo con la cuestión de la realidad tal cual del empleo y las condiciones y circunstancias que se te dan. Yo, por ejemplo, me tocó convivir con personas que venían de familia pues pesada hasta cierto punto y iban a hacer sus prácticas profesionales o sus actividades y literalmente, hermano, no se les ocurría ninguna idea o literalmente papá o mamá les tenía que resolver las cosas o literalmente te dabas cuenta que ni siquiera sabían expresarse en público. Ciertas habilidades sociales que mencionó aquí mi hermano Mario, que dices, es importante porque una cosa es la teoría, una cosa es estar aquí de jiji, jajaja, en un grupo a convivir con la totalidad de personas, que es lo que dijo Rafa. El rico piensa que el pobre gana 40,000 y el pobre piensa que gana el rico 40,000. Y la verdad dista mucho la realidad. Entonces son cosas muy, muy brutales. Y si nos vamos al siguiente ejercicio, si una carrera, tú dijiste un ejemplo, 7,000 pesos, tabulemos en 7,000 pesos, saliendo de la carrera te va a generar 84,000 pesos mexicanos,
Esos 84,000 pesos mexicanos, ¿cuánto te cuesta una renta? ¿Cuánto que te cuesta alimentación? ¿Cuánto te cuestan los servicios? ¿Cuánto te cuesta la cuestión de vestimenta o algún incidente, alguna situación? Sobreviviendo, sin lujos, ¿sale? ¿Te das cuenta que ni siquiera te permite pagar lo que has pagado de colegiaturas o te das cuenta que ni siquiera te permite pagar lo que te costó todo el proceso de titulación? Que es uno de los puntos que ya dijeron también hace ratito. Entonces son cosas que dices, aquí hay gato encerrado o aquí literalmente se ha buscado generar una cortina de humo. ¿Por qué? Porque no me cuadra ni de manera lógica, pero de manera emocional la buscan meter como que de a fuerzas. Y te das cuenta de que pues muchísima gente se encuentra con presión, muchísima gente se encuentra muy agresiva, muy violenta y muchísima gente cada vez se está volviendo más y más y más frustrante y más desesperada. Literalmente hay muchísimo mayor nivel de violencia. Y lo curioso es que también nos ponen a pelear entre nosotros, hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres y mujeres con hombres. ¿Por qué? Porque se busca dividir hasta cierto punto. Entonces es algo que me vuela la cabeza y ni siquiera hemos tratado nada sobre la inteligencia artificial y cómo les va a Mm, pegar en las universidades. y sí. ¿Qué dice Rafa? ¿Quieres decir algo sobre inteligencia artificial? Ya que andamos. Eh, ¿O de otra cosa? Tú dale. Eres ¿Cuál era la libre. pregunta principal? Me disocié un rato. El tema de la falta de empleo en los egresados. Pues De que si es las que, universidades están desconectadas de las necesidades del mercado laboral. bueno, yo pienso un poco, eso que mencionaba Mau al principio de su intervención, ¿no? Yo pienso un poco jugando con la escuela de Frankfurt, ¿no? Y lo que ellos llamaban la industria cultural, ¿no? Haciendo la crítica de, bueno, el cine, la música, que en algún momento eran bastiones de la cultura y que te servían para reflexionar, que te servían para hacer crítica, se han convertido en parte de la industria y ahora el cine ya está dominado por Hollywood, ya está dominado por Universal Studios, está dominado por Warner Netflix. Bros. Y entonces lo que importa es producir dinero, ¿no? Ya no importa otra cosa más que generar películas que generen dinero, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Esto es algo que he tenido muy clavado en los últimos meses y que Mau lo dijo bien, la educación se ha convertido en una industria, ¿no? Entonces, pues la educación, a mi parecer, muchas escuelas ofrecen lo que se vende, ¿no? Y no lo ofrecen con intención de decir, sí, o sea, sí, sí, sí en el eslogan y en la palabrería, sí te dicen, ah, vas a ser mejor persona, vas a crecer, vas a tener oportunidad laboral. A mi parecer, no les importa eso, ¿no? Les importa que la gente se inscriba a la carrera, les importa que la gente pague una colegiatura, les importa tener cierta currícula inscrita, perdón. Entonces, yo creo que en cierto grado las universidades están bien conscientes del mercado laboral, pero, o sea, como que dicen, pues ese ya no es mi bronca, ¿no? Yo quiero tener un estudiante que me pague cierto dinero al mes y bueno, ya lo que pase después, que pase, ¿no? Entonces, me parece que a mí que ahí está el problema, ¿no? Y bueno, y no quiero decir por eso que en todos los casos sea igual, pero sí me parece que en términos generales hay un cierto desinterés, y bueno, para mí es deprimente eso, ¿no? Hay un cierto desinterés por la humanidad en general en la educación, ¿no? Es decir, hay un cierto desinterés por la educación. O sea, yo como dueño de una escuela, en realidad no estoy preocupado en que los alumnos de mi escuela vayan a ser críticos, vayan a luchar por justicia social, vayan no sé, ¿no? A ser los próximos investigadores. Yo como dueño me interesa que se inscriban cierto número de alumnos para yo tener una ganancia, ¿no? Y a lo mejor dentro de la escuela sí habrá profesores que se preocupen de eso por los alumnos, pero quienes toman las decisiones en las escuelas, quienes deciden qué materias se ofrecen y qué no, cuánto cuesta la colegiatura, esas personas, a mi parecer, no están interesadas en la educación, están interesadas en la industria. Entonces, pues, no sé, eso pienso yo.
¿Qué dices, Mario? Pues recordando un poco a ese señor intelectual que en su momento nos formó, nos formó y nos compartió un poco de su conocimiento al señor Arturo Mora, Mm. al doctor Mora, no sé si lo recuerden. Yo recuerdo esa clase de sociología que siempre era, yo la esperaba con ansia y se me quedó una frase muy grabada ya hace años que la dijo. Hay tres formas de hacer dinero en México, no sé si la recuerdan ustedes, que nos comentó en una clase. La primera, que te lo hereden. La segunda, que te saques la lotería. Y la tercera, que te dediques a lo ilícito. Él nos decía y nos decía mucho hincapié que en México eran las únicas tres formas de hacer dinero. Si no, estábamos condenados, no vamos a hablar de una pobreza extrema, pero sí hacer parte de esa, a tener un cierto nivel, no, nunca pasar de ese nivel básico en el engranaje, en el engranaje social. O sea, si no tenemos ese chispazo de suerte, si no venimos de generaciones de dinero, o si no tenemos el suficiente valor o inconsciencia de dedicarme a algo ilícito, va a ser complicado que simplemente pues sí, o sea, con muchas ganas, con una ética profesional intachable, mi familia pueda tener una calidad de vida honorable. Eso, eso está bastante claro. Y hay algo que no lo voy a querer tocar, pero yo que soy un fiel seguidor de Foucault, él hablaba y digo, ya la gente, ya actualmente ya esos temas se creen superados o se cree que ya es teoría anticuada, pero cuando habla de esas estructuras, se me viene un ejemplo, hablando de la educación como parte de esta estructura, de esta estructura invisible que se encarga de ese orden totalitario. Recuerdo muy bien eh, el- entre compañeros, entre colegas, ese pique o esa competencia por quién sabe más, por quién tiene más Mm. títulos, por quién ya tiene dos carreras, por quién ya tiene... Y hoy me doy cuenta, ahora que los escucho, que todo esto era lo que decía Foucault. O sea, todas estos piques, estas competencias de quién sabe más, quién es más profesional, quién tiene más ética, quién conoce más, quién tiene más títulos, no nos dábamos cuenta que son el alimento de esta misma estructura. O sea, ya son parte de las columnas. Nosotros creemos que vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer el cambio, pero no, todo eso ya forma parte de esta estructura, de este engranaje que decía Foucault, que decía Foucault. O sea, ya está hecho, la estructura ya está dada, no, la estructura no va a cambiar, la estructura quizás se pueda tambalear un poco, pero no se va a modificar. Y, y como comentan todos, o sea, lo que dice Rafa es muy, muy cierto. O sea, al dueño de la escuela no le interesa que que yo sea el gran reformador social, no le interesa que yo sea un crítico social, que yo escriba la nueva novela, que yo haga el gran ensayo que va a cambiar la forma de pensar de la nueva generación. No, a él le interesa, como dice Rafa, a mí me interesa tener 50 alumnos por salón. ¿Por qué? Porque eso me va a garantizar cierta cantidad monetaria al año, o eso me va a garantizar que la secretaría no me quite el permiso. Yo cerraría con esa parte. No quería citar a Foucault, pero creo que aunque se crea que ya es teoría superada, que ya es teoría anticuada, creo que esa aportación que él hablaba sobre las estructuras que ya no se modifican, a- el mismo cambio, como él decía, el mismo cambio en estructura es parte de la misma estructura. Suena un poco redundante, pero desafortunadamente ya estamos en un sistema que difícilmente se va a modificar. Como decía Obrador, yo en su momento fui un fiel obradorista. Él lo decía, el cambio no es a 6 años, el cambio es a 60, 80 años. O sea, es un cambio generacional. Quizá a mí no me va a tocar verlo, ni a mi hijo le va a tocar verlo,
pero le va a tocar quizá a los hijos de mi hijo o a los nietos de mi hijo, porque Obrador lo decía, las escaleras se barren de arriba abajo, sí, pero ahorita todavía están arriba y creo que apenas están empezando a medio barrer, porque ha habido cambios, yo he visto cosas, pero sería mi aportación en esta cuestión. Fíjate, yo quería justamente checar lo que dijo el tocayo. Y esto lo dije en el noticiero semanal que tenemos cada sábado, que se llama Buenos Pantalones y Menos Pobreza. El tema de que la noticia que se dio la semana pasada de que salieron de 13 millones de mexicanos de la pobreza, ¿no? Y los medios de comunicación de derecha no se cansaban de decir que era por el tema de las ayudas sociales y las becas y demás, cuando fue por la misma ENIG que dice que fue por el alza en el ingreso, por el alza del salario mínimo, desmintiendo el mito neoliberal de economistas neoliberales que si subiese el salario mínimo se iba a colapsar la economía completa, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Y lo que dijo el tocayo con el pastel. No, tenemos un pastel que es de economía mexicana, ¿no? Pero ese pastel, el 3% se comen el 60% del pastel y nos dejan el resto, el otro 40% a todos los demás. ¿Por qué pudo haber una salida de pobreza en algunos mexicanos? Y eso ya es, la metodología es debatible, pero ¿qué es lo que pasó? Y esto me gustó mucho porque lo analizó bien esta economista Valeria Mori, que dice que el tema de los deciles, ¿no? Que el tema de que comparan el ENIG como el decil más bajo, ¿cuántas veces cabe el decil más bajo? O sea, los 10 encuestados más pobres, ¿cuántas veces caben en los 10 encuestados más ricos? Y que antes, o en la ENIG pasada, de hace 2 años pasados, cabía 18 veces los más pobres, los más ricos. O sea, el más rico era 18 veces más rico que los más pobres encuestados. Y esa encuesta, ese indicador de los deciles, bajó del 18 al 14, ¿no? No hay que, o sea, como dijo Tocayo, dinero hay, riqueza hay, pero hay muchísima, más en México, que es un país riquísimo, es un país riquísimo. Pero el problema es que está mal repartida, ¿no? El chiste es este tema de retribuir la riqueza, pero sabemos que hay ese jaloneo de las personas con privilegio que no quieren perder tantito privilegio, ¿no? Oye, ¿cómo voy a ganar en vez de 3 millones de pesos voy a ganar 2,5 millones? ¿Cómo crees? ¿Mi millón de pesos qué? ¿Mi medio millón qué? Pues claro, no les va a gustar perder privilegios porque la verdad, ¿a quién le gusta perder privilegios, verdad? Siendo abogado del diablo, o sea, siempre lo digo como, y va a ser el siguiente tema que quiero tocar, el tema de ser hombre, ¿no? Yo como hombre, el tema del machismo, yo entiendo por qué los machistas, pues les duele el feminismo, pues porque soltar privilegios, ¿no? Y yo siempre digo, ser hombre es bien fácil, la neta, ser mujer es horrible. O sea, lo digo de buena manera, ¿no? Ser mujer es horrendo. Y ser hombre es muy fácil. Entonces, una mujer que empieza a ganar privilegios, yo como hombre los pierdo, pues yo entiendo por qué se enojan el temache, el chicharito y esos individuos de poco cabello y menos cerebro, ¿no? Y hablando ahora sí, y aquí siendo puros hombres, y yo siendo abogado de 2 mujeres que tengo a mi cargo, hablando del tema femenino también, del tema feminista, de cómo si creemos nosotros como hombres blancos, ¿no? Bueno, como hombres que creemos que está cañón, imagínate, pregúntale a una mujer, ¿no? Y la tiene al triple, ¿no? Ahora, una mujer racializada, ¿no? Una mujer racializada y de la comunidad LGBT está viviendo la vida en el modo hiper difícil, ¿no? En clase mundial, ¿no? Porque hablamos de falta de oportunidades, hablamos de que no hay empleo, hablamos del tema de salarios, o sea, pregúntale a una mujer de Veracruz racializada o de Oaxaca y pues no, nos encontramos historias no de terror, sino de tremendo, terror hasta cósmico, ¿no? Eso ya es otro tema, ¿no? Vamos a pasar al cierre. Creo que ya se ha dicho, las demás preguntas ya están abarcadas aquí. Vamos a aprovechar esta última pregunta para los comentarios de cierre y de conclusión. Y tenemos este tema para cerrar, o esta pregunta, ¿no? Ante este panorama, ¿sí? ¿Qué alternativas están tomando los jóvenes y no tan jóvenes? Ahí me incluyo a mí y a Mario, que somos todólogos también, y al tocayo, que somos todólogos. ¿Qué alternativas están tomando los jóvenes ante este problema? Y también mi amigo Rafa, que ya me comentaste tu plan de monetario, ¿va? ¿Qué alternativas estamos tomando los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Emprender, migrar, oficios, freelancing. ¿Qué alternativas hay para el tema de esta crisis profesionográfica? Y sobre todo, ¿qué le dirías a un joven de 17 años que está por decidir si entra o no a la universidad?
No te preocupen pisar callos. Aquí en este lugar somos libres y no le tenemos miedo a nada. Así que, ¿qué dices, tocayo? ¿Qué le dirías a un joven de 17 años que está por entrar a la universidad? Y tus comentarios, un comentario que quisiste dejar hasta el final, este es el momento. Toca es que tocaron temas que me apasionan un chorro. Ay, no, tendremos Tú que dale, hacer tú date, date, date. diferentes aportaciones en otros momentos también para poder abarcar todos los temas que están sobre la mesa que son importantísimos. A un joven que quiere estudiar o entrar en la universidad, sea hombre, sea mujer, la verdad ahorita lo tiene muy cabrón. Las cosas como son. Con todo el bombardeo de redes sociales, de información o de inteligencia artificial, y con toda esta manipulación y habituamiento de conductas y de pensamientos, la gente está bien confundida, carnal. O sea, la verdad es, como diría el pasaje de la Biblia, encontrar una aguja en un pajar, porque hay cosas que se han tergiversado tan feo o que han generado tanta lucha interna en la persona individual que ya está bien cabrón. Las cosas como son. Si un hombre quiere estudiar una carrera que se tiene como teoría que es para mujeres, se le critica. Si una mujer quiere estudiar una carrera que es para hombres, se le critica. Para hombres es una forma generalizada, sale un pensamiento colectivo, una cuestión de cultura o tradición o rito. No, no, aquí no es de caer en extremismos. Hay una cosa bueno, un punto, un aspecto muy particular que creo que ustedes recordarán muy claramente del maestro Jacobo que decía, dime el caso particular y te diré mi punto de vista. No podemos partir a veces de generalizaciones en ciertos casos. Tenemos que partir desde la particularidad, porque si no podemos caer en falacia domine, falacia causa irrelevante, falacia generación precipitada, falacia sui generis. Entonces, muchas formas de argumentación hasta cierto punto. Y es una línea muy delgada, que es lo que nosotros estamos ahí bailando en esta línea. ¿En qué momento nos quedamos en la palabra y la teoría y en qué momento abarcamos desde la realidad? Porque puede haber mucha cuestión de análisis desde una mesa, como mucha gente lo hace, que solamente analiza desde una mesa y no está al ras del campo o en circunstancias que en verdad denotan las cosas. Entonces es una línea muy, muy, muy delgada. Y es algo que a mí, pues la verdad, te soy sincero, hermano. Yo le diría a un joven, y la tienen más cabrón, porque con eso de la globalización tienes que competir con gente de Canadá, India, Pakistán, Israel, Brasil, Colombia, México, Guatemala, o sea, de todas las partes del mundo, por las dinámicas como se han generado. De hecho, ahorita quiero tocar ese punto, recuérdenme, sobre la sobre proliferación de mano de obra, ¿sale? Por si se me va la cabra y no me acuerdo que literalmente tienen que pesar la juventud desde los 10 11 o 12 años como si fueran un futbolista de alto rendimiento. O sea, tienen que empezar a picar aquí, picar allá, picar acá, practicar, desempeñar, desarrollar las habilidades para ya cuando llegue al nivel de 17 18 años, poder tener mayor sapiencia, mejor claridad o mayor precisión en las decisiones que va a tomar hacia su futuro, porque literalmente así estamos cambiando. O sea, las cuestiones de conocimiento, los últimos 10 años, o sí, creo que 10 o 20 se ha generado más conocimiento que todos los demás años de toda la historia de la humanidad. Entonces, imagínate, con esta brutalidad de conocimientos, llega un momento en que nuestra cuestión biológica no se puede adaptar tan rápido. O sea, quieren que seamos multitask, que entrenemos, que meditemos, que vayamos a misa, que tengamos ahorros, que generemos inversiones, que seamos unos hombres de Dios, que trabajemos con las ONG, que estemos en la cuestión política, que estemos siendo buenos hijos, buenos padres, buenas parejas, buenos amantes, lo que quieren, gusten y manden. Quieren todo, pero literalmente no alcanzamos con todo lo que ya hay ahorita. Entonces tenemos que saber como francotirador
saber tirar bala por bala para poder ir haciendo los aciertos de una manera correcta. Y actualmente, con las dinámicas de todo, pum, 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 con un clic, con un deslizamiento, ya cambiaste, ya cambiaste, ya cambiaste. Cuesta mucho generar esa permanencia y esa constancia. Entonces, ahora sí, regreso con la cuestión de los chicos. La neta, desde mi punto de vista, aprende a usar conscientemente la inteligencia artificial, no que ella te use a ti, porque Ujú. yo sí me he puesto a utilizar mucho ChatGPT, OpenAI, Géminis, Pretzelity, todas esas, y yo como ya las he trabajado y hasta cierto punto he trabajado el algoritmo o el sistema interno, ya me empiezan a dar ciertas respuestas que al principio me censuraba, porque si te censura, si te traba. Decía, ¿cuántas personas en verdad usan la inteligencia artificial para mejorar su calidad de vida y su calidad humana? Y me decía que aproximadamente el 90% no lo hace. Únicamente buscan respuestas rápidas o únicamente buscan cosas para vender, pero no para construir de una manera sólida. Y la inteligencia artificial lo que hace es adoctrinarlos, generar dogmas. ¿Por qué? Esas empresas investiguen a servicio de quienes están. Claro. Entonces, son cosas que mucha gente no se pone a razonar o a pensar. Entonces yo le diría, utiliza la inteligencia artificial porque inteligencia artificial quedó para quedarse. Y si no la sabes usar, ella te va a usar a ti. Ujú. Segundo, sé útil. ¿Útil qué quiere decir? Habilidades que vas a requerir al día al día. Electricidad, plomería, fontanería, saber manejar, saber defenderte, saber expresarte, saber manejar, gestionar o mediar con tus emociones, saber generar diplomacia o formas de diálogo con las demás personas, tener salud física. Esa es una cuestión muy importante con el trabajo. Trabaja, 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 genera, genera, genera. ¿Y qué te dice? Hey, toma un tiempo. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás haciendo ejercicio para tu vejez o para tu cuestión de vida adulto? No lo hay, no se encuentra tan fácilmente. ¿Estás cultivando buenas relaciones? ¿Estás cultivando buenas amistades? ¿Estás en un trabajo que te dignifique? No que te exprime, que te explote. Entonces son ciertas cosas que se olvidan, se olvidan, se olvidan, se olvidan porque estás dentro de esta rata, este juego de las ratas, esta cuestión de Hansel que vas con la misma bola, con la misma silueta y no puedes salir de ahí o no sales de ahí. Entonces es algo muy interesante. Ya después si hay una oportunidad o algo igual para otro podcast, podemos checar esto que les dije de la mano de obra masiva que prolifera y de ahí se pueden aprovechar para muchísimas cosas que para mi punto de vista son muy denigrantes. Cada vez nos hemos vuelto menos humanos. Ahorita regresamos a eso, tocayo. Rafa, ¿qué le dirías a un muchacho de 17 años que está por empezar una carrera o no? Bueno, mi consejo más genuino, más desde mi propia ideología de lo que es la vida, bien romantizado y todo, sería que no dejen de estudiar, pero que tengan en mente, digamos que como no igual, ¿no? Pero un poco al estilo de la apuesta de Pascal, ¿no? O sea, Mm. estudia por amor a la sabiduría, ¿no? Escoge algo que te dé placer, de conocer, estudiar, leer. No lo hagas por hacerte millonario porque es un volado, ¿no? Entonces, en segundo punto, un poco al estilo de lo que decía Mau, bueno, estudia algo que te guste, que te apasione, para que disfrutes, para que se abra tu horizonte, pero ten una alternativa bajo la manga para vivir. Eso diría yo, ¿no? Bueno, bueno, en la presentación todos más o menos dijeron a lo que se dedican y eso. Yo estudié la maestría, estos últimos 2 años estudié la maestría en Guanajuato, tuve la bendición y la fortuna de tener una beca de CONACYT, que eso ya es un buen colchón. Di clases, al mismo tiempo pues di clases y entonces eso ya me ayudó un poquito más. Pero también algo que debo decir es que mi esposa es veterinaria, ya tiene un tiempo ejerciendo y bueno, a veces cuando se atoran las cosas le ayudo a bañar perros y increíblemente a veces gano más bañando perros que ejerciendo mi profesión. Entonces, bueno, es otra cosa, ¿no? Que también ahí le puedes hacer. Bueno, ya te contaba, ¿no? Ahora estoy
intentando emprender un pequeño negocio de extintores, porque mi familia se ha dedicado toda la vida a eso, entonces sé más o menos cómo se maneja, ya tengo el taller armado y tal, y un poco va por ahí, ¿no? O sea, yo no me arrepiento. Ustedes saben que estudié filosofía por las decisiones de vida que iba tomando, iba a ser religioso y todo eso, pero cuando conocí la filosofía me apasionó y me enamoró, y por eso quería estudiar la maestría en filosofía, sabiendo que la maestría en filosofía podría no aportarme nada laboralmente, ¿no? Pero la verdad es que también un poco, siendo sincero, la verdad es que ya estando en la maestría, ya viendo que a lo mejor sí me giraba la ardilla y eso, sí me hice ilusiones de decir, "Ah, a lo mejor cuando termine la maestría puedo tener un mejor trabajo". Y fue duro, aunque lo sabía desde antes, fue duro toparme con que no, eso jamás iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo que diría es, no me arrepiento de haber estudiado la maestría y a todo el mundo que esté pensando en estudiar algo, yo le diría, estudia algo que te apasione y si tienes el golpe de suerte de que puedas vivir de eso, pues felicidades y te admiro. Pero si no, ten un as bajo la manga para poder generar otro ingreso. Ni más ni menos, Rafa. ¿Qué dices, Mario? ¿Qué le dirías tú que has hecho todo, has ido y venido, ya has hecho de todo? ¿Qué le dirías a un joven de 17 años? Bueno, casi de todo. Pues concuerdo mucho con Rafa en una actitud, bueno, ahorita que ponía su ejemplo de que estudió sabiendo que, que probable, que lo más seguro que esa maestría no le iba a dar, no le iba a dar plata. Es una actitud muy filosófica, bastante rebelde. Pero, por ejemplo, yo un joven, yo voy a ser me gustaría ser positivo, porque la mayoría luego de las intervenciones, a veces el pesimismo, el contenido de la pregunta se iba un poquito a una parte, quizá a respuestas que pudieran pasar por más pesimistas, pero Ujú. a mí yo con un joven hablaría que, como concuerdo con Rafa, que sí, que escoja su profesión, pero sí hablarle de los retos que se le vienen al estudiar una profesión. O sea, no idealizar la profesión. O sea, ser muy claros con esto, con los jóvenes en decirles los problemas que se vienen de titulación, los problemas que se vienen del desgaste emocional, intelectual, social, y que después de la carrera no van a salir a, a- a- al mundo ideal, no, van a salir a lavar carros, van a salir a vender hamburguesas, van a salir a barrer, van a salir a pintar. ¿Por qué? Porque es parte del sistema, como dice Rafa. Quizás si tienen un chispazo de suerte, puede que vivan de eso, pero hay que ser claros con los jóvenes. Yo apostaría mucho por esa parte de no idealizarles una profesión, y algo que me gustaría compartir para las personas que nos escuchen y para mis colegas, algo que yo he aprendido de esta cultura, de esta nueva cultura que estoy en un país multicultural, es el respeto a los procesos. Yo que soy una persona polivalente, que me dedico o que, como decía el, el pseudofilósofo Arjona, me gradué en todo de aprendiz, o me he graduado en todo de aprendiz. Aquí en esta nueva cultura he entendido a respetar los procesos. Hasta para barrer hay un proceso de aprendizaje que en México no se respeta. En México todo es, perdón por la expresión, o eres chingón o eres pendejo. No, aquí no. Aquí hasta barrer, lavar los trastes, todo lleva un tiempo y un proceso. No se diga un oficio, una profesión. Y comentarle a los jóvenes o darle un consejo a los jóvenes de que respeten los tiempos, respeten los procesos, que no se desesperen, que todo va a ir funcionando, pero sí, sin perder esa creatividad de convertirse en una persona polivalente. ¿Por qué? Porque los retos de este mundo ya no son como hace 30, 40 años, que podías vivir con un oficio o con una profesión para toda tu vida. No, los tiempos son bastante cambiantes y cambian, como dice Mao, con un clic, cambia todo. Entonces, hablar con los jóvenes, ser muy claro con ellos en cuestión de los retos que se vienen, y, y finalmente algo una frase que me gusta mucho de este gran filósofo español, ya bastante conocido por nuestros padres o por nuestros abuelos, Julio Iglesias, que decía que decía en una canción bastante famosa: de tanto querer todo ser el primero, perdón, de tanto querer ser todo el primero, me olvidé de vivir. Decía
decía este gran filósofo español. ¿A qué me refiero con esto? Que disfruten, si les toca estudiar, que disfruten el estudio. Si les toca aprender a barrer, que aprendan, que disfruten de aprender a barrer. Si les toca pintar, a lavar coches, a construcción, a dar clases de filosofía, a todo que lo disfruten. Y pues sería mi aportación, Mau, para esta pregunta y sería mi cierre con los jóvenes. Muy bien. Antes de dar mi cierre, tocayo, danos un entremés así rapidito de lo que decías de sobre, ¿cómo me dice? Sobre lo de la mano de obra. Danos así rápido un entremés para a lo mejor para otro día. Así para no quedarnos con la duda. Tocayo, si usted tuviera solamente 3 personas que le pueden hacer el trabajo que necesita, es decir, 3 manos de obra, ¿cree que puede tratar como le dé su gana a las 3, sabiendo que solamente tiene 3? A comparación de que tienes 2 millones, 3 millones, 15 millones, 50 millones de mano de obra y te puedes dar hasta cierto punto la facilidad o eh, explotar, aprovecharte de varias, porque sabes que tienes de reserva. Es como la persona que tiene miles de miles de miles de miles y dices, ay, se me fue, bueno, ahí quedan más. Ay, Ujú. es que pasó esto, ahí quedan más. Y eso es un fenómeno social que es muy, muy reciente, pero hoy podemos Claro. tocar temas bien oscuros, Sí, bien cochinos, y que mucha gente ahí sí vamos a levantar la candela como si fuera la Santa Inquisición, y nosotros no vamos a ser los inquisidores, vamos a ser más bien las víctimas. Entonces, lo dejamos para después, pero eso es a lo que me quería referir con ello. claro. Sí, el tema de que, pues yo hago el mismo trabajo por menos. Pues le pago menos. Y pues allá hay más, aviéntalos al fuego. Pero bueno, como dijo Mario, vamos a acabar con una nota, estamos un poquito dulce. Y la filosofía con la que yo al final he manejado, después ya de 30 años, que es nada prácticamente, es existencialismo y hermenéutica. Y desde ese existencialismo, estoy de acuerdo con Rafa y con Mario. Si yo tuviera que en 15 años, ¿no? Bueno, 10 años, que mi hija cumple 17, ¿qué le diría a mi hija? Por ejemplo, mi hija, tú estudia o dedícate a lo que te guste, a lo que te dé placer. Suena muy romántico, nos lo dijeron desde chiquitos. Si tú estudias lo que te gusta, nunca vas a trabajar nunca, ningún día en tu vida. Pues a lo mejor es medio romántico, pero tiene cierto grado de verdad, ¿no? Si tú haces lo que te gusta, lo que te apasiona, pues vas a hacer lo que te gusta y te apasiona. Y como yo y Rafa vamos a dar clases, sabiendo que pues, el ingreso nunca va a ser el óptimo, pero pues bueno, tienes tu banquito de respaldo para poder ahora sí que tener una calidad de vida más decente, simplemente haciendo lo que te gusta, ¿no? Y como dijo mi amigo Mario, ya juntando a todos, ser esta polivalencia, ¿no? No tenerle miedo a trabajar. Me ha tocado ver profesionistas que creen por estudiar licenciatura ya no tienen que ensuciarse las manos. No, brother, aquí venimos a chambear, ¿no? Me gusta mucho, Yeray, que está acabando el curso que hice, ¿no? Un curso en línea de filosofía en México, que no tengo que decirles a ustedes, les tocó a ustedes vivirlo en su carne propia. Y hablando de filosofía náhuatl, ¿no? Que decía en este poema, que voy a decir de memoria, ¿no? Oye, no, pues ponte a trabajar, ponte a lavar la tierra, vas a tener que comer, ponte a plantar magueyes para que tengas hilo para coser, ponte a hacer algo. Luego, los que tenemos hijos, vendrá luego el hijo y ¿qué van a comer? Tienes que trabajar. Pero no vino a trabajar, digo, insisto, me tocó gente de que, ¿cómo? Yo soy licenciado, yo no voy a ponerme a barrer. ¿Cómo no, brother? Ponte a barrer. Ponte a limpiar, el trabajo, hay que trabajar, ni modo. Y nos tocó trabajar y aunque tengas doctorado, tienes que chambear. Esa gente que se sube al dragón y dice, ay, pues yo ya soy doctor, yo de aquí no me bajo. ¿Cómo no, brother? Ponte a trabajar, ¿no? Y ese es el consejo que diré a los jóvenes, ¿no? Y es lo que me tocó ahora que me tocó dar filosofía a prepa en sexto semestre ya para acabar. En ese sentido de que pues a los muchachos pues les importaba más otras cosas que a filosofía. Pero yo siempre decía, con que hubiera uno, máximo dos, que dijeran, algo me quedo de esta clase, con eso yo ya acabé y me doy por servido. A los demás que no les importe, que sean parte del rebaño. Total, rebaño hay mucho, desgraciadamente, y sacar a todos del rebaño pues es imposible, ya que la máquina del capital es demasiado fuerte para sacarlos de la rueda de la fortuna, que es este rueda del capitalismo y mercantilismo. Pero con que uno se detenga y diga, caray, espérame, como que creo que esta rueda tengo que bajarme. ¿Y cómo te bajas de la rueda?
estudiando una carrera o dedicándote a un oficio, que no tienes que estudiar una carrera necesariamente, puedes dedicarte a ser hasta plomero y hay plomeros excelentes, ¿no? Y ser plomero es una friega. Entonces, hacer y tener una carrera que a ti te llene, que a ti te guste, ¿sí? Pero tener esta polivalencia del plan de respaldo, ¿no? Y si hoy día yo pues, soy maestro, tengo este podcast que mi intención jamás es monetizarlo, porque si no tendría que guardarme ciertas opiniones y eso jamás, en la vida jamás. Tengo el tema de que tengo muchos trabajos, he dedicado a muchísimas cosas también yo en estos 30 años como Mario y hay que trabajar, ¿no? Y al final del día el tema de la docencia y las humanidades y la filosofía, yo no lo cambiaría por nada tampoco, porque yo creo que la filosofía, yo le digo que es como ser vampiro. Una vez que te tocas con la filosofía, y te tocas bien, no filosofías baratas como esas de los estoicos de TikTok, ¿no? O filosofías baratas, o estos coaches de filósofos que no sirven para nada, que te descafeinan la filosofía y te la dan nomás para que tengas respuestas. Y una vez dije en un video, cuando alguien te da la respuesta de algo, cambia de canal porque esa persona ya se equivocó, ya perdió, porque el chiste es estarse preguntando y saber que seguimos en el camino el que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Si alguien viene y te dice, yo aquí tengo la respuesta, el camino es por allá. Gracias, joven. Con usted no voy, porque este no es el camino. El chiste es caminar. Y en esta vida que es fútil y que nos vamos a morir y que hay que disfrutarla al máximo, no voy a yo ser un godín de oficina, con respecto a los godines, porque yo hubiera odiado ser un godín de oficina porque a mí me da repelús la godines, ¿no? Y yo por eso me fui por otro lado, ¿no? Entonces es lo que diría un joven, salte de la rueda del capitalismo, dedicándote a algo que de verdad te llene y te haga feliz, sin dejar de mano tu pequeño guasón abajo de la manga, ¿no? Y hacer lo que te gusta, ¿no? Al final del día, si no te puedes dedicar a lo que más te apasiona, pues hazlo como hobby, ponte a pintar, ponte a escribir, ponte a hacer deporte, aunque yo, por ejemplo, yo que amo el fútbol y el fútbol no me ama a mí, pues juega fútbol de vez en cuando, ¿no? Os digo, si a ti te llena, juega fútbol con tus cuates en una liga vecinal, total, si eso te llena, pues mínimo, ven a este mundo a ser feliz. Ya el sustento, pues ahora sí que buscarlo de donde se pueda, porque somos, como dijo el tocayo, unos hámsters en esta rueda. Y pues bueno, ya llevamos suficiente tiempo para no hacer esto más cargado. Yo quisiera agradecerles a todos. Creo que ha sido un buen podcast el día de hoy. Sí, que opiniones muy buenas. Nos van a decir resentidos a lo bestia, pero pues esas personas pueden ir a meter su nariz en videos de Diego Dreyfus, que es a donde pertenecen. Y si quieren quedarse aquí, puede que les sirva de algo. Pero igual, yo les agradezco a las personas que estén escuchándonos. Y creo que fue un buen podcast. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que fue un buen podcast. Pienso que se quedaron ahí algunas opiniones, algunas ideas en el tintero. Claro. Pero en general creo que se cubrió el objetivo principal, ¿no? Que era hablar de la crisis profesiográfica y algunos fenómenos que le impactan. Entonces, pues muy bien. Me dio gusto también haber estado con Mario y con Mau. Bueno, contigo, Mau, tengo un poquito más de contacto. Tampoco es que estemos en Sí, súper claro. contacto, pero estoy más enterado de tu vida. Claro, claro. Y bueno, me dio gusto saber de ellos y escucharlos, escuchar su punto de vista. Creo que hay mucho de dónde sacar y reflexionar para quien escuche esto y para una futura segunda discusión. Eso sin duda. Ojalá se haya más discusiones por acá. Pues Pues de mi literalmente, parte, perdón, Mau. de mi parte, pues agradecer igual a todos los oyentes que llegaron hasta esta parte, aquellas personas que se dieron la oportunidad de poder escuchar personas que a lo mejor comparten su pensamiento o comparten uno muy distinto. No me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue Voltaire, no recuerdo. Yo daría mi vida para que otras personas pudieran expresar su pensamiento, inclusive si mi pensamiento no fuera igual al mío, porque Ujú. eso es lo que genera diversidad y riqueza. Claro. Y sí, es muy importante estudiar, pero estudia con inteligencia. No Ujú. estudies para alimentar un sistema o un rito o tradición que te han impuesto. Escoge tu vida y vela construyendo desde tu éxito, no el que los demás quieren, no los estudios que los demás quieren, sino el tuyo. Y aquella persona que crea
que solamente por haber estudiado 3 años ya terminó de estudiar, ya no se puede eso ahorita. Tienes que seguir preparándote y estudiando en cosas que sean útiles para tu vida y agradecer de todo corazón estas oportunidades, estos momentos. Si la gente ve positivo y fomenta que haya más tipos de conversaciones de este estilo, pues para mí y me imagino para mis demás hermanos será un gusto el poder tratar temas particulares y hacer cada vez más amistades y con los sentimientos tan bonitos que podemos generar. Claro, claro. Mario. Bueno, sí, a mí, primero que nada, agradecerte, Mau, por la oportunidad de compartir este espacio. Considero que tu podcast creo que puede llegar bastante lejos porque hoy no tuvimos mucho tacto y hablamos con muchísima franqueza. Y me gustaría cerrar con, con, con una frase, un consejo que hace años recibí de un gran hombre que ya no está con nosotros, Fray Chucho. Mm, Creo que yo estaba por terminar la carrera cuando él me vio un poco en crisis y me dijo, dice, mira Mario, te voy a comentar algo. Si todo lo que estudiamos no le sirve a una persona para mejorar su vida, que quemen todos los libros de filosofía. Yo me ujú. quedo con esta frase y con esta frase, pues yo termino mi participación y que este podcast dé para no solo para uno, sino para muchos más. Y ojalá que sí, y sobre todo no olviden, la gente que nos escuchó, compartirnos, seguir en Instagram esta cuenta Cerdo en el Lodo, que es donde más publico, francamente, Twitter me da repelús y TikTok no lo entiendo porque soy viejo. Pero pues yo creo que este tema va a ser algo más de nicho, porque tratar de impulsarlo con temas de algoritmo y capitalismo, pues va a ser un sinsentido, porque simplemente el algoritmo te va a echar para abajo y para abajo y para abajo. Así que este nicho crezca poco a poco, abriéndose a otros ponentes y a otras personas. Y nada más, compartirnos, seguirnos en Instagram, darle me gusta y comentar, ¿no? Y obviamente esperemos pronto y más pronto que tarde se pueda hacer más de este tipo de espacios, hablando de otro tipo de temas que creo que tenemos mucho que decir en general. Y pues nada, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Este podcast queda y nos vemos en la siguiente oportunidad. Aquí a todos los que pudieron escuchar, no olviden dejar su comentario, que eso nos hace muy felices. Así que pues no queda más. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos, hasta luego. Adiós, adiós.